Aguilera. Mi nombre es Leticia Inés Salamanca, estoy matriculada en el CEAD Sogamoso, estoy cursando segundo semestre para la carrera de zootecnia. Eh, el tema que elegí es de la unidad, corresponde a la unidad 2, reproducción y fases de lactación. A continuación voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema. La reproducción y las fases de lactación son fundamentales, lo cual es una secuencia de eventos que comienza con el desarrollo del sistema reproductivo de embrión, cuando el animal debe crecer y alcanzar la pubertad para adquirir la capacidad de producir gametos fértiles. En sí, la principal función de la reproducción es transmitir de generación en generación el material genético a través del ADN. La reproducción en sí está regulada por la ingesta de nutrientes y vitaminas y minerales que influencian las reservas de grasa corporal e ingestión de nutrientes y secreción de hormonas que controlan la reproducción y los órganos que conforman el aparato reproductor y las estructuras pélvicas de la hembra. Es decir, que ninguna hembra de la raza que sea va a quedar en preñez bajo condiciones de anorexia. Por eso hace referencia a las vitaminas y a los minerales y a la alimentación como tal. La lactación es una de las fases más importantes en el ganado lechero porque a partir de esta etapa pues se inicia la producción de leche después del parto. La leche en sí es elaborada a partir de los nutrientes que transporta la sangre hasta las células excretoras de los alvéolos que conforman los compartimentos de la ubre de la vaca. La producción de la leche pues ocurre por el impulso sensorial o estimulación por el ternero, dando un masaje de la ubre o estímulo que es realizado por el ordeñador y que a su vez es transportado al cerebro por el sistema nervioso, liberando una hormona muy importante que es la oxitocina que actúa en las células de la glándula mamaria, ocasionando el descenso de la leche. Eh, Voy a hablar sobre las bases morfológicas de la reproducción que hay que tener muy en cuenta y que son muy importantes. La forma y la situación y relaciones de los órganos que conforman el aparato reproductor que contienen está constituida por la cavidad pelviana, el conducto pelviano y el eje pelviano. La cavidad pelviana debe tener una pelvis muy amplia, presupone un parto fácil y una buena curva de lactancia. Por eso cuando uno va a elegir una hembra para la reproducción y la producción láctea, eso es lo que el productor o el ganadero se fija en lo que nosotros comúnmente llamamos como la curva de la lactancia, la curva lechera. El conducto pelviano pues es muy importante en la reproducción porque aloja los órganos genitourinarios que protege la gestación y a su vez pues interviene en el parto por la hormona que es muy importante, que es la relaxina. Y el eje pelviano permite la expulsión del feto en el momento del parto. Pues acá subí como una imagen de lo que es la pelvis como tal. Voy a nombrar las principales estructuras del sistema reproductor y sus funciones en la hembra. El sistema reproductor de la hembra está constituido por los órganos internos y externos. Y los primeros incluyen el ovario, conocido como la glándula sexual femenina, y el sistema conductor formado por el oviducto, útero, cervix y vagina, y los segundos que están representados por el vestíbulo vaginal y la vulva. En la imagen se puede evidenciar cómo está constituido el oviducto, el ovario, el cuerpo uterino, la vagina, la vulva, en sí. Y en la segunda imagen podemos observar el cérvix internamente que está constituido por una serie de anillos, el fornix y la apertura. El cérvix tiene en el momento que ya ocurre la fecundación, el cérvix tiene una característica particular que él tiene como un tapón
y hace que selle. ¿Para qué? Con el objetivo de que no entren. El macho está formado por testículos, epidídimo, conductos deferentes, uretra, vesículas seminales, pene y prepucio. Acá hice una comparación de las estructuras del sistema reproductor, tanto del macho como de la hembra bovina. El sistema reproductor de la hembra pues está constituido por la vulva, por el vestíbulo, por la vagina, por el ovario, el cérvix, el cuerpo del útero y los cuernos uterinos, que a su vez está el ovario y el oviducto. Y en el sistema reproductor del macho, pues está constituido por el testículo, por el pene, por la cola del epidídimo, por el escroto, por la cabeza del epidídimo y por el músculo cremaster y la curvatura sigmoidea. Esta curvatura lo que hace es que en el momento de la cópula ella se extienda completamente. También el vaso deferente, la vejiga y las glándulas accesorias que son muy importantes, como son las glándulas de Cooper, la próstata y la vesícula seminal, que más adelante pues daré las funciones de cada una de ellas. Dentro de las funciones del aparato reproductor masculino y las funciones del aparato reproductor de la hembra. En las primeras, pues, en el aparato reproductor del macho tiene tres funciones principales. La primera es la producción de gametas, la segunda es la producción de hormonas, el transporte de gametas y la excreción de la orina. Y en el aparato reproductor de la hembra tiene cuatro funciones principales. La primera es permitir el paso de la orina, el segundo pues abrirse en el momento de la cópula y servir del canal del parto y producir hormonas muy importantes. Ahí en la imagen muestro dos ejemplares de raza normando, la vaca y el toro. Pues bueno, las imágenes me quedaron como que se me cruzaron. Acá voy a nombrar las funciones del sistema reproductor de la hembra, que ya las había nombrado anteriormente, que está constituido por la vulva, la vagina, el útero, el cervix, el fundíbulo, el ámpula, el istmo, el ovario y las hormonas que produce. Bueno, la vulva tiene tres funciones importantes. La principal es dejar pasar la orina y abrirse para permitir la cópula y servir como parte del canal del parto. La vagina pues sirve de receptáculo natural del semen depositado por el toro en la monta natural y como vía de salida del feto durante el parto. El útero sirve como sitio de transporte para los espermatozoides hacia el sitio de fecundación, y lo cual regula la vida del cuerpo lúteo a través de la producción de hormonas como prostaglandinas. Y a su vez permite el desarrollo del producto durante la gestación y la expulsión del mismo durante el parto. El cérvix facilita el transporte de los espermatozoides hacia la luz del útero mediante la producción de moco y actúa como reservorio de espermatozoides. Y como lo dije anteriormente, él tiene la característica que tiene un tapón que impide el paso de gérmenes patógenos hacia el útero. El infundíbulo, que es el encargado de recibir el óvulo cuando éste es expulsado del ovario, cuando ocurre ya en el momento de la ovulación. El ámpula es la parte media del oviducto y es el sitio en el que normalmente pues ocurre la fecundación. El istmo es la parte que comunica con los cuernos uterinos y funciona como reservorio de espermatozoides. Y el ovario, que tal vez es uno de los órganos principales del aparato reproductor de la hembra, que tiene dos funciones principales. La primera es la producción de óvulos y la producción de hormonas. Hormonas muy importantes como son los estrógenos, la progesterona, que durante los distintos estadios del ciclo estral.
Y hormonas, intervienen hormonas muy importantes en la reproducción, como son las gonadotropinas, la FSH, la LH, que crecen y maduran y posteriormente son expulsados ya en la ovulación hacia el infundíbulo. Dentro de la reproducción se dan ciclos, que es el ciclo estral de la vaca, que son etapas que son muy importantes dentro de la reproducción y que hay que tener en cuenta. Están divididas en 4 fases que se caracterizan por tener condiciones hormonales muy específicas. En las fases, como es la fase estrogénica, folicular, proliferativa, que comprende la etapa del proestro y la etapa del estro. En la etapa del proestro, en esta etapa el ciclo estral es donde los folículos del ovario comienzan a crecer por estímulos de la hormona FSH. Estos folículos pues comienzan a producir, hay demasiada liberación de estradiol y comprende los días más o menos 17, 20 y 21 del ciclo y intervienen hormonas muy importantes como es una hormona predominante que es la FSH y a su vez la progesterona que en esta etapa pues esta hormona comienza a disminuir. Ya en la etapa del estro es la fase del ciclo que se caracteriza por los niveles más altos, donde hay mucha liberación de estradiol, que se vienen incrementando desde el proestro, desde la etapa anterior. Esta hormona pues se caracteriza por la aparición de los ciclos del celo o calor, como aparición de moco, la hembra se pone como más receptiva sexual hacia el macho, hay inquietud, la vulva se pone muy roja, eh, la vaca se deja monta a otras vacas, brama todo el tiempo, hay como pérdida del apetito porque todo el tiempo pues está muy inquieta. Durante este ciclo tiene más o menos una duración de 12 a 24 horas. Eh, y hay hormonas muy importantes durante este ciclo, como son la progesterona que comienza a aumentar y hormonas como las gonadotropinas y la hormona LH. Dentro de las funciones del sistema reproductor del macho tenemos que están conformadas por el testículo, el epidídimo, conductos deferentes, uretra, glándulas, próstata, vesículas seminales, glándulas bulburetrales y pene. El testículo tiene como función principal producir testosterona. En los testículos pues están localizadas las células de Leydig, que es la que es encargada de producir la testosterona. El epidídimo tiene una función de permitir la maduración de los espermatozoides y al mismo tiempo pues servir de lugar de almacenamiento de los mismos, es decir, que en el epidídimo es donde ellos van a madurar. El conducto deferente transporta los espermatozoides desde el epidídimo hasta el exterior de la uretra. Y la uretra sirve como conductor para el plasma seminal, lo cual permite la salida de la orina y el semen hasta el exterior. Eh, Dentro del sistema reproductor, pues como que no era muy considerada la uretra como importante, pero vemos que sí es la que produce el plasma seminal. Bueno, las glándulas accesorias producen líquido seminal que conservan los espermatozoides y sirven de vehículo para su salida. La próstata produce líquidos alcalinos para neutralizar la acidez de la uretra y de la vejiga. Las vesículas seminales secretan un líquido rico en azúcares como es la fructosa y el ácido cítrico. Dentro de las glándulas bulbouretrales o glándulas de Küppers producen líquidos secretados por ellas y sirven de vehículo a la esperma. Y el pene, que es el
Vamos a hablar sobre las fases de lactación, que también son muy importantes, y vamos a comenzar pues por la glándula mamaria en los bovinos. La glándula mamaria de una vaca pues está formada por dos mitades, y cada mitad pues tiene dos glándulas, y cada glándula por separado, que se llama cuarto. En la foto ahí se puede evidenciar. Los cuartos están divididos por tejido conectivo, y cada uno tiene un sistema colector de leche por separado. El sistema colector de la leche está almacenado en la glándula mamaria del sistema secretor de leche, que a su vez está formado por alveolos, que es donde se produce la leche, y las células mioepiteliales que rodean los alveolos, que poseen receptores por acción de una hormona muy importante, que es la oxitocina, lo cual se contraen apretando el alveolo y descendiendo la leche hacia la cisterna del pezón. En la imagen se puede observar cómo está constituido el conducto o canal por los vasos galactóforos. Está la cisterna de Fustenbergi, está el esfínter del pezón, el esfínter superior del pezón, los conductos mamarios, y en la parte de arriba están los lobulillos, que son los que producen la leche. El desarrollo de la glándula mamaria comprende tres etapas muy importantes en la reproducción, como es la mamogénesis, la lactogénesis y la tercera etapa, que es la lactopoiesis. La mamogénesis es el desarrollo de la glándula mamaria, y la lactopoiesis es la secreción de leche, y en la lactopoiesis es donde ocurre la eyección láctea. Como está constituida por etapas, entonces voy a hablar de la etapa de la mamogénesis. La mamogénesis es el desarrollo de la glándula mamaria, que comienza a los 35 días de vida embrionaria y finaliza con pezones poco diferenciados. En la mamogénesis, como está a su vez por la etapa puberal y gestacional, en la mamogénesis postnatal, el crecimiento y maduración de esfínteres y fibras y músculo liso está muy poco desarrollado. En la mamogénesis puberal o desarrollo de conductos proliferan los niveles de estrógenos y desarrollo de tejido conectivo y mioepitelial y buena matriz, pero con poco desarrollo. Es decir, por ejemplo, en la etapa, digamos, de una ternera, se nota la glándula mamaria, pero muy pequeña. A medida que ya la hembra va creciendo, ya que está en etapa, digamos, de quedar en preñez, que es más o menos a los 18 meses, es cuando ya podemos observar, digamos, como estos cambios. Ya en la mamogénesis estacional, el desarrollo del sistema lóbulo alveolar y yemas celulares y epitelios lobular y crecimiento de conductos, ya hay hormonas como la GH, la ACTH y hormonas como corticoides. Ya en la etapa de la lactogénesis, que está a su vez constituida por la etapa 1 y la etapa 2. En esta etapa de la lactogénesis, el inicio de la síntesis de la secreción láctea. En la etapa 1 comienza ya en el último tercio de la gestación, es decir, cuando la vaca, digamos, está ya en el sexto mes más o menos de preñez. Hay diferencias en las células mamarias y hay un aumento en la actividad enzimática, e intervienen ya los estrógenos, la progesterona, corticoides adrenales, hormonas muy importantes como es la hormona de la prolactina, hormonas de crecimiento, insulinas y hormonas tiroideas. En la lactogénesis 2 ya hay secreción láctea abundante y comienza poco antes del parto, es decir, cuando la vaca ya está, digamos, a 2 o 3 días para dar la cría, pues se puede evidenciar, digamos, en trabajo de campo, como ya uno ve la ubre de la vaca muy abultada, las venas
La secreción láctea es abundante, comienza poco antes del parto, caen ya en esta etapa, pues caen los niveles de progesterona. Esto ocurre, puede ser antes o después del parto. Hay un engrosamiento y hay aumento de la glándula secretora y lumen alveolar. Ya en la etapa de lactopoyesis, ya es la eyección láctea abundante a través de los conductos galactóforos, que a la vez es succionado por el neonato. En esta etapa hay mantenimiento de la producción láctea, intervienen hormonas muy importantes, glucorticoides, hormonas como la TSH, hormonas como es la insulina, que involucionan en células alveolares y se desprenden ocurriendo la eyección láctea, que es regulada por las hormonas como es la prolactina y por acción de la oxitocina. Esta hormona es muy importante en la producción porque tiene una duración más o menos de entre 5 y 10 minutos, que quiere decir que si en el lapso de ese tiempo el ordeñador no terminó de ordeñar la vaca, eh, va a dejar de actuar esta hormona. Por eso es muy importante tener en cuenta pues como estos tiempos. Y síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo. Ya viene lo que es el proceso de secado. El proceso de secado pues hace referencia a las células alveolares que se van perdiendo durante la lactancia y que no vuelven a reemplazarse en la misma. El número de células alveolares influyen directamente en la producción de leche. Para su recuperación es necesario dejar descansar la glándula, lo que es comúnmente llamado como periodo seco. La glándula mamaria de la vaca lechera pues necesita un periodo de inactividad con respecto a la producción de leche. Es decir, es el tiempo de reposo transcurrido entre las dos lactancias para que no afecte pues la producción de la vaca para la siguiente lactancia, lo cual no debe ser inferior a 40 o 50 días. Para saber cuándo vamos a secar la vaca, es muy importante llevar o tener registros en nuestras fincas para poder determinar el secado que debe realizarse a los 7 meses de preñez o 2 meses antes de la fecha probable del parto. Todo esto hay que llevarlo, como lo dije anteriormente, con registros por animal para cumplir con este protocolo. En sí, pues, ese fue como, pues, a manera de conclusiones en cuanto al tema de reproducción y las fases de lactación, se puede concluir que se reconoció la importancia de la reproducción y las fases de lactación, lo cuales son fundamentales para los seres vivos. Son secuencias de eventos que comienzan con el desarrollo del sistema reproductivo en el embrión. Cuando nace el animal, debe crecer, alcanzar la pubertad para adquirir la capacidad de producir gametos fértiles. Se puede determinar que la principal función de la reproducción pues, es transmitir de generación en generación el material genético a través del ADN, lo cual está regulada por la ingesta de nutrientes, vitaminas y minerales y hormonas que controlan la reproducción y los órganos que conforman el aparato reproductor y estructuras pélvicas de toda hembra. Es decir, que la reproducción está muy influenciada por la ingesta de vitaminas, minerales y una buena alimentación, porque ninguna hembra puede quedar preñada en condiciones de desnutrición. Por eso es tan importante la alimentación, que va muy ligada a la reproducción y a la lactación. La lactación es una de las fases más importantes del ganado lechero, porque a partir de esta etapa se inicia la producción de leche después del parto. La leche en sí pues es elaborada por los nutrientes
que se transportan a la sangre hasta las células excretoras de los alveolos de la ubre en la vaca. En sí, pues este fue mi tema que elegí, que fue reproducción y lactación de la unidad 2. Es un tema muy importante que desde el ámbito de la profesión como futuros zootecnistas debemos tener muy claridad en estos dos temas de reproducción y lactación. En sí, pues este fue mi tema, pues muy como a grosso modo de la pequeña explicación que di. Muchas gracias.